buenas tardes, bienvenidos, gracias por el favor de su sintonía cada sábado a esta hora a las 6 de la tarde por Teleradio América y por nuestro canal de YouTube y nuestras redes sociales. Ahí pueden encontrar el contenido de 2x3 en salud que lo realizamos cada semana pensando en cada uno de ustedes. Buenas tardes, Tati. Buenas tardes, Dori, ¿cómo estás? Yo estoy bien, ¿tú cómo estás? Echando para adelante. Echando el pleito, como dice la gente, echando para adelante. Eso es así. Doris, la noticia lamentable de la semana. Sí. La noticia lamentable de la semana que vuelve a impactarnos es la muerte, el reporte, que hay que darle el crédito a la periodista Nuria Piera, que fue quien hizo este reportaje, de la muerte en la segunda quincena de febrero de 34 menores de 28 días de nacidos en la maternidad San Lorenzo de los Minas. Hospital Materno Infantil San Lorenzo de los Minas. Así es. Sí, llama nuevamente la atención, la cera a la sociedad, porque cuando se habla de muerte neonatal, de que es, como dice Tati, esos recién nacidos antes de cumplir los 28 días de nacidos, que es lo que se habla como muerte neonatal, la cera, digo yo, a la sociedad, porque hay que pensar que no es solamente este niño que falleció, quizás la investigación todavía no se ha hecho, pero vamos a asociarlos, se hablan algunas de infecciones, vamos a pensar que quizás hubo situaciones que el hospital no pudo prever a tiempo y no accionó a tiempo, pero es la familia, es una familia completa que se impacta, porque esos padres están ilusionados esperando ese recién nacido que llega a casa y toda la familia, todo en que envuelve ese núcleo familiar es afectado también, y una sociedad como la nuestra donde se está hablando tanto de problemas de salud mental, pues eso también lecciona la estabilidad emocional de los seres humanos. La mortalidad neonatal, la mortalidad infantil, la neonatal dentro de la infantil, la mortalidad materna, el tema de las cesáreas, el desorden que tiene la República Dominicana con las cesáreas sin regulación, sobre todo en el sector privado, donde eso forma parte de un negocio, son indicadores importantes para un sistema de salud. Fíjate, aquí se pone mucho el ejemplo de los Estados Unidos. Ya las mujeres dominicanas están diciendo, no, en Estados Unidos no, porque ahí te ponen a parir. Entonces, es como cómo se van dando esos sesgos y ese daño en el sistema de salud. Entonces, eso habla de la calidad, de la calidad en materia de estrategia, de la necesidad de repensar más. Aquí no se trata de querer buscar culpables en un momento de precampaña electoral, de política, no. Aquí lo que preocupa es la salud del pueblo dominicano. Y es importante, y yo me sumo a eso, que se termine esa investigación, que se haga esa investigación de manera objetiva. Porque ¿qué es además lo que se está diciendo? Que hay muchísimos líos internos en el interior de ese hospital intereses de grupos del cual, según nuestras fuentes, no escapan los médicos tampoco. Exacto, es y como no puede ser una especie de lucha de poder, parece que hay enfrentamiento entre personal a lo interno, entonces eso, aparte de reflejarse en el servicio que se brinda, pues también tiene como resultado la calidad de la atención que reciben los pacientes. Yo pienso que en todo momento se debe pensar primero en los pacientes y sobre todo en esta clase tan vulnerable, primero por la pobreza, que generalmente los que llegan a las maternidades del sector de la red pública son los más pobres. Los más pobres. Pero además son los más chiquititos. Los más vulnerables. Los más vulnerables nacen con bajo peso, nacen con infecciones. Prematuros, las mamás vienen de condiciones críticas. Entonces hay que pensar, hay que analizar y que esto sirva, como dices tú, no es buscar culpable, pero sí de punto de partida para que otra vez no vuelvan a surgir situaciones de esta naturaleza, porque ya vivimos la experiencia de los 11 niños que fallecieron en el Robert Rick Cabral durante un fin de semana. Y tú dices una palabra clave generalmente cuando te refieres a estos temas, que es el régimen de consecuencias. No andamos buscando culpables como materia de chisme, de dime y direte, pero sí debe haber responsables en todo. Así es. ¿Por qué en menos de 15 días mueren? Bueno, el Servicio Nacional de Salud ha explicado que un niño infectado entró al área, pero ¿dónde están los controles internos de la maternidad? Así es. ¿Dónde están los controles? O sea, ¿por qué usted no pudo prever? ¿Por qué no se estudió? ¿Por qué no se afectó a 5 ¿Dónde más? Está el aislamiento? Porque hay unidades internas de aislamiento para esos casos. Hubo fallos, definitivamente, que hay que investigar y, como dices tú, debe haber consecuencias. Así es. Pues, Tati, con este comentario nos vamos a una pausa y regresamos en un momentito con nuestros invitados de la tarde. No se lo pierda.
muchas gracias por continuar con todo este contenido desarrollado y pensado con muchísimo cariño para todos ustedes. Magino Corporán y Federico Corporán, padre e hijos, son directivos, el primero fundador y el segundo vicepresidente ejecutivo de la Fundación Pro Bienestar de las Personas con Discapacidad Provien. Ellos son nuestros invitados de la tarde. Bienvenidos a ambos, mucho gusto de tenerlos con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Magino es un personaje muy conocido en República Dominicana por su lucha por la inclusión y su hijo, bueno, que ha seguido esos pasos muy bien guiados también. Entonces, para nosotros es un placer realmente tenerlos por aquí en nuestro programa especializado en salud. Y yo quiero empezar un poquito como al revés, Magino, porque siempre uno empieza por las dificultades, por lo que falta, porque no... ¿Qué se ha logrado en República Dominicana en pro de este tema tan importante como la inclusión? Y con tantos años de lucha. De lucha y de trabajo para que hacer visible esta situación. Es una buena perspectiva, definitivamente. A mí me gusta también señalar siempre esa parte de avances. De avances. ¿Cómo vamos? Lo ha dicho, la visibilización es uno de los avances más grandes en la sociedad. O sea, las personas con discapacidad conforman ya un segmento de actores visibles. Eso tuvo todo un trayecto y una lucha. ¿A partir de cuándo, Magino, ya empieza la gente a no ocultar las personas y hacerlas visibles y reclamar incluso derechos? Exacto. Esto supone que todavía hay invisibilidad. Sí, es lógico que sí. Porque es una lucha cultural y social, psicosocial, pero me parece que con el siglo, con el siglo se da, al inicio del siglo, se dan... Los años 2000, por ahí empieza. Sí, se dan esas, porque está relacionado a nivel regional y a nivel mundial con todo un empuje de construcción de la Convención Internacional de los Derechos de la Persona con Discapacidad, que ya en este momento prácticamente faltan una decena de países aproximadamente para que sea universal. Perfecto. Es una convención y a principios de siglo se construyó. La República Dominicana la adoptó en el 2008 y ya en la Constitución del 2010 se constitucionalizan esos derechos, que es muy importante. Así que ahí hay un marco jurídico que ha ido dándole la sombrilla, ¿verdad?, a estos derechos que hemos venido luchándolo por décadas atrás, de los 80, de los 70, de los 60. Es que la República Dominicana inicia esas tareas y ya con la participación misma de la persona con discapacidad. Muchos líderes, muchas personas importantes que adquirieron discapacidad o nacieron con ella y luego pudieron formarse y luego ser activistas sociales a favor de los derechos. Muchísimos que ustedes conocen, algunos se nos han ido ya, se nos han ido algunas de esa gente, otros están vivos, otros están escribiendo, como Fausto Bueno acaba en estos días de hacer un libro importantísimo. Y su esposa, para ser inclusivos los dos. Sí, Pastor y Fausto acaban de hacer un libro importante y yo contento, por ejemplo, con esos aportes. De manera que la visibilización para mí es muy importante porque está en la mesa la problemática. La gente me decía, tú luchas por la visibilización con un programa, varios programas que tuvimos. ¿Y qué va a pasar después? Digo, bueno, lo vamos a resolver después entre todos. Pero escondidos no deben seguir. En esa misma... escondido y avergonzado. Porque tú sabes que cuando lo estaban encuestando en el 2000, en ese censo, uno de los sociólogos me dijo, Magino, tú sabes lo que encontrarse con la respuesta en una familia, cuando le preguntan cuántas personas viven acá y decirte que viven 6 personas y un loco. Dios mío. Eso es
Eso te dibuja la sociedad. Sí. Has puesto sobre el tapete un elemento importante, que es la visibilidad de un problema, de un tema histórico. Claro. Pero ¿qué otros logros, para seguir con la misma perspectiva de Doris, evidente, podemos, Federico, ver durante todos estos años que ustedes como más jóvenes lo ven ahora? ¿Qué otros logros evidentes? Una de las cosas que, imagino, empezaba a señalar es el tema legal, el marco legal nuestro, que es un tema siempre en materia de derecho, el exigir que se pongan leyes, que haya normas. Nosotros tenemos, por ejemplo, a nivel de normativa, un marco legal en la República Dominicana del más alto nivel. Ya imagino señalaba, tenemos la Convención de Rango Constitucional, tenemos la Constitución nuestra, que somos uno de los pocos países que ya lo tienen reconocido. Tenemos una ley orgánica, es decir, que en materia jerárquica de las leyes tiene, y tenemos normativas a partir particulares que también nos rigen, ¿no? ¿Cubren todo el espectro? No. ¿Dan respuesta a toda la problemática? No. Pero tenemos un gran avance porque tenemos una gran sombrilla. Y eso es un gran logro porque nos permite pararnos a partir de ahí a hacer exigencias normativas. Entonces, eso también es una de las condiciones que nos va llegando. El segundo es que a partir de la visibilización es la receptividad. Imagino cuando planteaba el tema de lo que le preguntamos, ok, cuando nos visibilicen, ¿qué? Pues mire, ya estamos en el qué. Ya estamos en el momento de decirnos, ¿y qué vamos a hacer si ya te entiendo? Y ahora, ya discutir sobre esto, no, ya es muy poco lo que hay que discutir. Hay personas que hacen resistencia, hay temas de prejuicio, pero la base sobre el derecho es muy poco lo que ya la gente resiste. Entonces, tendríamos ahora, ¿y el qué? Y ese qué nos va elevando las características, porque ya pasamos a tener condiciones de necesidades técnicas, de poder ir entendiendo. Antes de discutir sobre una rampa, y yo recuerdo uno de los casos de una de las edificaciones que se estuvieron haciendo, que un arquitecto, una obra importante pública acá, sobre un espacio de reuniones, decía, cuando le planteábamos una normativa, decía, ¿esto es para personas o es para ellos? Y tú decías, aquí hay un problema de origen, ¿no? Aquí es de origen. Porque precisamente es el profesional que estaba llamado a dar una respuesta técnica para el uso. Y ellos que se sienten orgullosos de las obras que proyectan para la mayor cantidad de población. Entonces, es precisamente ahí donde empezamos a tener ese problema. Porque ya él tenía porque esa discusión se daba en un marco que su jefe ya había dicho que eso se iba a hacer. Que se iba a hacer. Entonces ya no había necesidad política de decisión que tuviéramos que estar discutiendo. Ya la decisión estaba tomada. Porque había un marco normativo. Sí, y un marco normativo y una persona, la autoridad estaba receptiva. Entonces, ¿dónde teníamos que trasladarnos? Teníamos que irnos a la parte técnica, a determinar cuántos centímetros colocábamos un interruptor o no. Entonces, empieza a llegarse ahí. Empezamos a hablar también del nivel de la receptividad de las personas que están comprometidas. Un indicador para nosotros dentro del trabajo cotidiano que hacemos es, por ejemplo, el tema del aprendizaje de la lengua de señas. Empezamos en el 2014 de manera formal a empujar este tema y en ese momento teníamos que, los cursos eran gratuitos. Y aparte de gratuito, teníamos que casi llevar a las personas de manera, motivarla, venderle. Hoy en día hay una cantidad de ofertas pagas, instituciones que están ofreciendo el servicio de enseñanza de la lengua de señas y están cobrando por eso. Así que hay instituciones públicas y privadas. Instituciones privadas. Personas individuales que lo están haciendo. Pero el indicador ¿Pero quién la demanda? Perdón, Federico. ¿Las instituciones públicas o las instituciones privadas? Instituciones privadas, públicas y el personal y personas particulares. Y ahí es donde está lo interesante. Están dispuestos a pagar ahora. Es decir, pasamos de regalártelo, motivártelo y llevarte a que ahora tú lo demandas y estás dispuesto a pagar. Por lo cual el nivel de conciencia que muestran es un alto. Pero te digo, un indicador bastante significativo que apenas desde 2014 acá, mira cuánto ha cambiado. Federico, imagino, vamos a pedir su anuencia, nos vamos a una pausa y cuando regresemos seguimos con esos logros que la verdad que no se le pudo ocurrir a Doris una mejor manera de comenzar, pero también cuando nos dan la oportunidad de conocer otros países. 2x3 en salud. Continuamos conversando con Magino y Federico Corporán, directivos de la Fundación Provien. Estamos hablando de un tema interesantísimo, la inclusión, de hacer visible las personas con discapacidad. Y ellos hablan de esos logros que se han ido alcanzando en República Dominicana y Altagracia dejaba en el aire una pregunta fundamental.
nos llama muchísimo la atención como en algunos países, para que entre una persona en su silla de ruedas a un autobús, por ejemplo, hay rampas. ¿Cuándo lo vamos a ver? Decía ella, en República Dominicana. Ahí entramos un poco a los desafíos. A los desafíos. Ok. Y yo quiero resaltar rápidamente logro, por ejemplo, en los medios de comunicación hoy, ya el intérprete de lengua de señas es algo como que ya es medio natural, ¿no? Sí. Pues eso tiene también, yo pienso que un ejemplo visible a la población de los avances. Habría que ver cuándo se comenzó. Yo sé cuándo se comenzó, fue a final de siglo en SER TV. Y sé de la gestión y cómo. Era Juan de Lancer que estaba allí. Me tocó ir a romper esas barreras allí. Perfecto. Y fíjate dónde estamos hoy. Y ese es uno de los mejores ejemplos de visibilización. Ya están los canales privados. Sí. Y por ahí se ha visibilizado, porque entonces desencadena todo aquel mundo de una población olvidada por siglos. Y todo el drama de salud y el drama psicosocial que vivió a la espalda de nosotros, que vivió la población sorda. Ese, por ejemplo, es un ejemplo interesante. No en los medios de comunicación. El discurso del presidente de la República. De la República. Exactamente. La autoridad máxima, llegamos a ese nivel de reconocimiento. Son grandes logros. Logros importantes, porque ese era un grupo olvidado. Exacto. Bien, desafíos. Ahí entra este tema, por ejemplo, del transporte, que muy bien plantea Altagracia. Duele porque es para tú tener la inclusión, tiene que armarse una cadena, digamos, de derechos que se van construyendo. El turismo es el mejor ejemplo. Nosotros trabajamos el turismo accesible como una estrategia de acelerar toda esta exclusión. El turismo demanda de un transporte. Tú vas a ver que los aviones ha crecido mucho más el uso de la silla de ruedas. Claro que sí. Eso tiene una historia también, cómo se dio la discriminación en las líneas aéreas. Pero ha venido la presión social, de un mercado, porque los adultos mayores, hay muchas personas con discapacidad en los adultos mayores. Y la persona con discapacidad también tiene una familia, que cuando se mueven a hacer turismo, es todo un núcleo familiar, un conjunto que se mueve. Es impresionante cómo se ve eso en los grandes aeropuertos del mundo. Exactamente, pero ¿qué pasa? Cuando tú llegas al país, entonces necesitas buses, necesitas transporte con rampa, con accesibilidad, porque esa persona que viene a tu destino no quiere que tú ni le digas minusválido, inválido, tullido, que vamos a hablar ahorita de esos términos. Ni tampoco quiere que venga nadie a cargarlo, a menos que él lo pida. Claro. Exactamente. Una decisión personal. Entonces, lo que tú estás hablando, lo que tú estás planteando, Altagracia, fíjate, donde nos coloca en términos de lo que debe ser la planificación centralizada del país, el Ministerio de Planificación, a la hora de reunirse, la necesidad del país y trabajar con las empresas que hacen transporte y sobre todo el transporte de uso público. Entonces, eso es un desafío muy importante que tiene que ver con el tema económico, porque nosotros tenemos ya 22 playas accesibles en este momento, Bandera Azul, que es un referente en el mundo. Entonces, tú tienes estos avances, pero asimétricos. Por un lado, exactamente. Con una asimetría sorprendente. Ahora, ya los hoteles Bandera Azul están presionando el transporte accesible. Lo están presionando porque, como les cuento, esos turistas que vienen y ya las líneas aéreas ofrecen toda esa facilidad y ese respeto a la dignidad. Pero se encuentran con esta situación. Pero cuando llega, entonces el hotel tiene ya que comenzar a presionar lo que es un servicio de transporte accesible. Por plantearlo así, en la perspectiva bonita de este diálogo. Federico, ahí mismo. Te digo, cuando te llaman, te puedo contar lo siguiente. Tuvimos transportes que tenían rampa. Las primeras onzas que llegaron al país llegaron con rampa, llegaron con un sistema parecido, igual que de accesibilidad, que es que la guagua se inclina hacia el lado para ponerse bajo. Pero nuestros técnicos, y le digo, estamos en el momento técnico, si empieza a ponerse el reto a ese nivel, llega a eso, pero no saben qué hacer con eso. Al no comprender para qué sería el sistema fue eliminado en muchos casos.
Entonces perdimos por el desconocimiento. Y sigo es. insistiendo, cada vez que este avance, el estado donde estamos, no es que venimos a decir ya llegamos y estamos contentos porque lo hemos logrado. Lo que estamos diciendo es, hemos avanzado tanto que tenemos que replantear el tema de las necesidades. El tema de la queja no venimos ahora a decir simplemente tenemos derechos y tenemos que reconocernos. Ya se saben que hay derechos. Claro, que se es que tenemos ahí. que movernos a las universidades, es que tenemos que movernos a las escuelas, es que tiene que ir al espacio al de área de trabajo. planificación de la política pública. De ingeniería y arquitectura. Al Ministerio de Obras Públicas. Correcto. Sí, Los todo ayuntamientos. A los ayuntamientos. A las alcaldías. Que se Pero de llaman manera pensada, es decir, realmente con una planificación y entendimiento de la problemática. Porque igual dar respuestas individuales a esto no nos sirve. Exacto. Porque al final nos va manteniendo en la réplica del sistema básicamente asistencialista. Porque ante yo no sé qué hacer, lo más fácil que hago es meterme la mano en el bolsillo y donar. Toma, exacto. Sí. Federico, ¿y la ciudadanía? ¿Qué es tan importante la parte de la comunidad? Por ejemplo, yo he visto que cuando, para hablar de una persona como una embarazada, como una persona, un adulto mayor, cuando van a un banco y pasan sin necesidad de hacer fila, la gente ya no protesta tanto. ¿Cómo va el nivel de conciencia en la población en sentido general sobre estos temas de tanta importancia para una sociedad? Tú acabas de ejemplificar parte del efecto de la visibilización. Correcto. Del nivel de conciencia que ha ido tomando. Y eso que tú dices perfectamente, yo no le agregaría más, de cómo ya no tenemos casi que discutir este tema. El problema ahora es el cómo lo podemos hacer, qué tenemos que hacer, cuál es el tratamiento que se debe de dar. Ya el banco no tiene que pelear con los clientes. Exacto. Ahora tiene que prepararme la caja accesible y colocar su counter en un nivel que hay las algunos personas que ya lo tienen también. que ya lo Sí, tienen. sí. Entonces, pero ya empezamos a trabajar con la parte del diseño, que ahora el problema es cuáles sucursales son las que vamos a ir adecuando, cuándo lo vamos a hacer, cuándo se disponen recursos. Ya nos estamos moviendo hacia otro tema, y le insisto, donde entonces ya lo técnico, entonces ya la planificación, ya sí, ya entonces nos ponemos mucho más finos, ya entonces empezamos a dar respuestas más concisas. Antes podíamos conformarnos con que tú hicieras una rampa. Por fin, por lo menos entendiste que tenías que hacerla. Ahora yo te pido que la rampa tenga las medidas, porque que tiene tenga que la tener pendiente. especificaciones claras, Técnicas, ¿verdad? De lo que claro. técnicas. ¿Por qué? Porque esto no solamente da respuesta a las personas con discapacidad. Una de las cosas que ha permitido ese gran avance es, por ejemplo, la concepción de cómo se ha ido construyendo esta lucha. El diseño universal plantea que no es para la persona con discapacidad. Nosotros no hablamos de exclusividad. Hablamos de inclusión. Esa rampa le va a servir a las personas, a las mujeres embarazadas, le va a servir a las personas envejecientes, le va a servir a las personas que a veces simplemente están cansadas. Recién paridas. Pero nos va a servir a todos. Una de las cosas que tiene el diseño, por ejemplo, universal, y a veces uno lo omite, el cuerpo humano, cuando lo vemos de salud, las escaleras maltratan las rodillas y las articulaciones. Entonces, la rampa, ¿qué te dice? Que la rampa es el movimiento natural del cuerpo, es el espacio plano. Si una rampa está bien hecha, y de hecho se han hecho estudios de poner a caminar a la gente con un celular, frente a rampas y escaleras. Caen inmediatamente. Y tú vas, y la gente, uno mira el celular, camina y levanta, y inconscientemente te vas hacia la rampa. El cerebro identifica que es el espacio seguro. Que es el espacio más seguro. Entonces, vamos a pedirle otro permisito, nos vamos a una pausa y regresamos y vamos a hablar de dos temas interesantes, y es la inclusión en campo laboral, que sé que ha sido una lucha de años y que está incluido en la ley, inclusive, para que se le tome en cuenta, y otro es sobre la terminología que debemos utilizar para referirnos a una persona con discapacidad. Regresamos en un momento. 2x3 en salud. Seguimos conversando con Federico, imagino, lo dije al revés porque el papá debería ir primero, ¿verdad? Corporán, y estamos hablando sobre los avances y los retos que tenemos todavía en República Dominicana en materia de inclusión. En materia de salud, vamos a enfocarnos, yo hacía una pregunta antes de irnos a la pausa, pero vamos a seguir en este aspecto en materia de salud. ¿Qué hemos logrado y qué nos falta, Federico, todavía? Bueno, un poco retomar para cerrar la idea que nos planteaba con el tema del transporte. Mira, un indicador de cómo ha ido creciendo y positivamente y hemos ido logrando este avance es que en materia de salud, por ejemplo, ahora
los servicios que se brindan a extranjeros de salud, de ser un espacio Turismo turístico, de salud. de turismo de salud. Eso, imagino, decía, no solamente se refleja en los hoteles, también se refleja en las ciudades cerca de las partes hospitalarias. Entonces ahora tenemos empresas especializadas que brindan este servicio y que tenemos que de repente tú empiezas a encontrar vehículos, autobuses que tienen el logo de personas con discapacidad. ¿Qué ha empezado a pasar? Que en ese mercado de personas que vienen a recibir servicios de salud necesitan movilizarse a un vehículo adaptado. Entonces ya hay compañías que brindan el servicio, pero hay compañías que montan los equipos y adecuan los vehículos. Con lo cual ya me ha pasado, voy a hablar a empresas y ya no es algo ajeno a explicarle a un técnico. ¿Eso está en la zona turística? No, estamos hablando, yo estoy hablando de Santo Domingo, de hecho. Cuando te hablo tengo en mente, claro, algo de los servicios que se brindan aquí en la Plaza de la Salud y de varias empresas que están dando servicio. Lo que ahí. significa que años atrás, cuando tú querías adaptar un vehículo, era un rompecabezas para identificar la empresa que te diera el servicio. Comprendo. Y sí insistir en algo, aquí no es el 100%, esto tiene colores y matices, y podemos así como decir, de donde hay sitios que se desconoce absolutamente. Totalmente, sí. Todo esto Que hay que convive trabajar mucho todavía. simultáneamente, absolutamente. Esto convive simultáneamente y en eso quiero insistir. Lo que planteamos no es que ya llegamos, no, es que tenemos un nuevo reto. Así En mismo. materia de salud también algo que el nivel de conciencia ha crecido, más todavía nos falta bastante. Y eso es una parte en la cual todavía estamos a nivel de conciencia. Okay. Ahí todavía tenemos ¿Qué pasa en ese mucho a nivel de aspecto? ¿Cuáles son conciencia. los principales escollos que se están viendo? Mira, insisto, el hecho de que cuando el tema del tratamiento, del poder entenderlo, en estos días escuchaba al ministro actual hablar y escuchaba decir, reconocer como preocupado, ¿no? En un estado de preocupación, cómo es posible que antes los hospitales que se construían años atrás tenían mayores niveles de accesibilidad que los actuales. Eso te iba a preguntar. Y clínicas. ¿Tenemos acceso en los centros de salud? Sí. Una de las cosas que nosotros estuvimos explotando la base de datos de la ENOGAR 2021 y viendo la problemática de las personas con discapacidad, una de las cosas que salían era, por ejemplo, cómo hemos crecido en nivel de tener acceso al tema de los seguros de salud, de los sistemas de protección, más no a la salud. Muchas personas más con carnet de subsidiado, muchas personas más con todo el tema de la identificación, de tener protección social, pero no tienen acceso cuando ustedes son entrevistados sobre cómo reciben salud, no porque el hospital no tiene las condiciones, porque la clínica no tiene las condiciones. No hay el espacio, no hay un intérprete de lengua de señas que te pueda brindar el servicio para la persona. Y ahí es una de las cosas que es importante, eso de cómo poder entender la necesidad de la comunicación paciente del doctor. Todavía esa parte para las personas con discapacidad auditiva sigue siendo un gran reto y hay prácticamente una negación general de los doctores de hacer el esfuerzo, de poder aprender lengua de señas o de incorporar a una persona intérprete sobre eso. El centro de salud puede tener un personal para esto, ¿verdad? Esto es un costo, exacto. ¿Por qué? Porque esto es un costo que se le está transfiriendo al paciente y es un costo significativo. Es importante. Entonces, sí. y para brindar el servicio es sumamente importante. El tema de la parte de la infraestructura física no es menor y eso lo podemos vivir todos. Las personas que reciben privado, sobre todo, saben de que vamos a casas que la convirtieron en clínicas. Sí. Entonces, cuando tú te tienes que mover en esos espacios, son pasillitos en los cuales movilizarse con una condición de salud se hace bastante tedioso. Entonces, todavía ahí, le insisto, creo que todavía estamos a nivel de mucha conciencia en esa área. ¿Y las rampas tienen? A veces tienes rampa pensada para otras cosas que no sea para otras personas. Okay. No cumplen con los criterios mínimos de accesibilidad. Y con mucho riesgo. Doris dejaba otra pregunta sobre el tintero, muy importante, porque es la conducta que debemos tomar los ciudadanos. Claro. Hay una serie de términos peyorativos, negativos, inhumanos, como tullío, como inválido y cosas. ¿Cuál es la terminología correcta para nosotros hablar de personas con necesidades especiales? Se le dice muchas veces. Sí. Ayúdanos a orientar. Este es un programa con un componente educativo muy alto y queremos eso. Me recuerda mucho la década de los 90, que fue una etapa importante en este proceso de construcción social del sujeto social de la persona con discapacidad, que comenzamos con esa temática. Aquello era brutal en esa época. Yo recuerdo que hice un artículo para el periódico Hoy con relación al uso correcto del lenguaje.
en los tiempos de Don Cuchito. Y ese artículo lo seguimos profundizando y ha evolucionado, y después ya lo que se conoce hoy, hay un material circulando, el uso correcto del lenguaje y el trato digno. Sí, Exactamente. pero hay que retomar eso. Y hay que retomarlo. Y se ha trabajado en los medios, en las instituciones, Pero pero la cultura es bárbara. Sí, fuerte, fuerte. Y eso sigue, y te salen y te matan en un segundo, el minusválido, el inválido, inválido. en un título de Incluyendo periódico. periodistas. Sí, Eso iba a se cuela en las escuelas. Lo de especial es brutal. Eso no debe. No, lo de especial, yo lo veo mucho con la visibilización y la entrada en escena de la clase media. Porque la visibilización ha logrado que la clase media saque al frente a su persona con discapacidad y esté en pie de lucha. Y eso es muy bueno y lo estamos viviendo ahora. Pero son especiales porque todavía queda, fíjate que el término especial esconde todos estos productos dañados que tiene siempre el paquete que compramos en el supermercado. Hay un engaño siempre en los especiales. Cuando se está venciendo la fecha. Claro, así hay un engaño en el concepto. Mi hijo especial. ¿Qué significa Lo especial? ser especial? Discriminación. Él se llama, tiene un nombre. Él tiene autismo, por ejemplo. Esa persona tiene un nombre. Perfecto. Juan. Esa persona, llámelo por su nombre. Eso es lo fundamental, Altagracia, Dori, Imagino, Pero Federico. cuando vamos a referirnos al a la condición. A la condición. Entonces es una persona que tiene una condición. Y eso es lo que la convención plantea. Okay. Se logró un consenso sin decir que esto se ha acabado. Persona con discapacidad tiene que evolucionar. Pero se llegó a un acuerdo. Dejamos atrás todos esos conceptos bárbaros, que es una forma de matar. Esos conceptos tienen la fuerza del Imperio Romano, de cuando te arrojaban al río por tener una discapacidad, o de otras civilizaciones que te mataban. Ahora con este concepto brutal, o como cuando una maestra te dice bruto en un aula, porque ella no tiene herramientas para detectar que ese muchacho no oye, o que tiene la visión baja, y no hace la tarea y le dice bruto. Sí. Entonces lo mata. Entonces imagino, en términos correctos, personas con discapacidad. Persona con discapacidad, persona siempre, persona. Fíjate adelante, que tú dignificas cuando tú dices, es una persona con discapacidad motora, es una persona con discapacidad auditiva, es una persona con discapacidad visual, es una persona con autismo. Es una persona que es ciega. Exacto, cuando yo le digo, él es ciego, él es sordo, no debo usar esos términos así. El cuerpo entero es ciego, el cuerpo entero es sordo. Fíjate que cuando tú dices, él es ciego, es que su demás facultad, que no tiene, está todo ciego. Fíjate cómo el concepto te lleva a... pero eso es bueno que la gente lo sepa, porque a veces lo usamos porque yo lo que tengo es ceguera, pero fíjate que tengo todas mis otras condiciones, pero el desarrolladas. Sí. Correcto. Magino, vamos a pedirle tanto a Magino como a Federico su anuencia. Nos vamos a una pausa comercial y en ese mismo orden, cuando regresemos, creo que estamos ante la persona indicada para preguntar esto. Algunos sectores están abogando por leyes especiales y a mí eso me llama la atención. Autismo, una ley sobre autismo, diferentes leyes. A mí me llama la atención porque yo digo, ¿y es eso lo que necesitamos? Venimos entonces ahora, en un momentito, con Federico y con Magino Corporán. 2 por 3 en salud. Seguimos hablando de personas con discapacidad y esos términos peyorativos que ya dice Magino hay que sacarlo del diccionario y de nuestro vocabulario para siempre, de nuestra cultura, que lo tenemos ahí todavía. Para referirnos a las personas con discapacidad, hablamos con Magino y con Federico Corporán, ellos dirigen la Fundación Provien. Federico, vamos a empezar contigo. Vamos a terminar ya la parte de los términos para que entonces pasemos a la pregunta que hizo Altagracia antes de irnos a la pausa. Sí, pues mira, el tema de la terminología es importante entender quién es una persona con discapacidad. Y en eso, de hecho, es una de las razones, quizá para redondear la idea de por qué hemos avanzado. Eso de la convención vino a ser un aporte significativo. Para ver a una persona con discapacidad y tratando de ayudar gráficamente a que los televidentes puedan entenderlo, tenemos que tener 3 elementos simultáneos.
es una persona, esa persona tiene que tener una condición y entonces tiene que haber barreras. Con lo cual, si la matemática, somos buenos en la matemática, nos damos cuenta de que ese resultado puede cambiar, porque además tendremos que cambiar uno de los 3 elementos. Yo espero que no sigamos repitiendo el tema de los romanos y eliminemos a la persona, con lo cual nos demos cuenta de que eliminar la barrera sería lo más fácil, porque la condición también ya es un tema de creernos otro tipo de cosas y poder tener poderes que quizás no tengamos. Entonces tenemos una persona. Y aquí es fundamental eso, porque parecería muy simple. Cuando Magno decía el tema de que siempre persona, damos muy por hecho lo que significa ser persona. Estamos confundiendo ser humano y persona. Un ser humano nacemos. Y por eso los derechos están ahí. Pero recuerden que la persona es el reconocimiento del Estado frente a esa persona y sus derechos. Y si no, pregúntense, ¿a qué derecho puedo acceder sin un acta de nacimiento? Exacto, ninguno. ¿Sí? Me pueden inscribir en la escuela, mas nunca voy a tener reconocimiento de que mi conocimiento esté en mí, con lo cual yo no lo voy a poder utilizar. Para sepultarlo cuando muere hay que tener su acta de nacimiento y su cédula. Primero ser persona, es decir, alguien tiene que declararme y un Estado tiene que reconocerme. Tiene que darse eso. Y ahí el tema de la problemática de que el familiar lo entienda y esté dispuesto a luchar por eso, y eso un poco voy a encaminarme hacia el tema de por qué el tema de personas con necesidades especiales y demás. Ese reconocimiento de la familia que hace esa lucha. Lo segundo es tengo la condición, y eso es una condición que se adquiere o se nace, y ahí un tema de salud en lo cual se brinda ese espacio, y a partir de ahí es aprender a vivir con eso. Y eso es un tema de la persona. ¿Dónde está el problema? En las barreras. En que para cada cosa que yo sueñe tenga que salir a hacer el doble de esfuerzo, el triple de esfuerzo, haberme limitado por factores que no dependen de mí. ¿Por qué? Porque si yo quiero ir a la escuela, poder salir a la calle y pararme en la acera en una silla de ruedas, miro a un volado y no veo una rampa. Luego tengo que rogar para que alguien me transporte. Luego cuando llego a la escuela, ¿cómo puedo entrar? Luego si voy al baño, si la maestra me quiera. Por cosas que tú no puedes moverte. Todo eso me cuesta todo ese esfuerzo para hacerlo cada vez que quiero hacer algo. Entonces, una persona con discapacidad es una persona que enfrenta barreras por su condición. Perfecto. Entonces, enfocámonos en la barrera. ¿Qué pasa? Luego el tema de la terminología. Si es persona con discapacidad por eso, porque es una persona que vive con una condición que enfrenta barreras y yo puedo trabajar esa parte. Ahora que ha ido pasando la medida también de que hemos ido avanzando, uno de los avances es que ahora hago conciencia sobre esos términos y las personas no quieren decir ofenderte. Así mismo. Entonces nos sentimos eso. Nosotros tenemos un taller que se llama Atrévete a ponerte en mi lugar, en el cual trabajamos vivencialmente el tema de la concepción y los derechos de la persona con discapacidad, y hemos ido descubriendo algo que ha ido pasando en los talleres. Es que cuando vemos los enfoques, cada término que se utiliza responde a un enfoque que ya ha venido siendo estudiado desde los 70. De hecho, existe lo que se llama la sociología de la discapacidad, que se ha dedicado a estudiar todo el tema de la concepción sobre la persona con discapacidad y las respuestas sociales sobre ellas. Entonces, hemos ido clasificando sobre los enfoques, el de beneficencia, el enfoque médico, el enfoque de derecho y social, pero ha aparecido que no es un enfoque. Pero cuando las personas hablan, empiezan a buscar la forma de cómo decirlo bonito, políticamente correcto. Y nosotros hemos llamado eufemismo. ¿Por qué? Porque al final me deja exactamente en el mismo sitio, pero me siento contento. Federico, tú has dado la clave. A mí, voy a dar este testimonio, me ocurre cuando he ido a cubrir una actividad de los LGTBU, y entonces tú te sientes, ay, no quiero discriminar, no quiero contribuir a toda. Entonces yo le he preguntado, dime, ¿cuál es el término? ¿Qué es lo que significa cada uno de los términos para uno no discriminar? Yo te voy a dejar terminar la idea, pero no quiero que me dejes de tratar el tema de los grupos que están reclamando leyes especiales para... Ahí quiero concluir. El hecho de eso, cuando vamos a esos términos, ¿qué pasa? Imaginemos ahora el caso que le decía de la madre que va a llevar a ese niño que ya le decía que va a la escuela, ¿no? Y sale. Esa madre sale a enfrentar todo eso. Y todo el resto de la sociedad le va gritando todos los días, todos los conceptos, aún políticamente correctos, le van diciendo, o disfrazados, ¿no?, de políticamente correcto, le van gritando esto de mil formas, tanto en voz, en los hechos, los familiares, el rechazo. Esa madre o ese padre que apuesta a su hijo, que cree en su hijo, que sueña por su hijo, tiene que vivirse dando ánimo constantemente. Sí. Llega un punto en que capaz que empezamos a hablar en voz alta, ¿sí? Y entonces, mi hijo es especial. ¿Qué significa mi hijo es especial? Mi hijo tiene un fin. ¿Por qué? Porque el resto de la sociedad dice que mi hijo no va a ser. Yo estoy diciendo lo contrario, mi hijo sí va a ser. ¿Qué pasa? Que usted está al lado, no sabe cómo llamarle, porque cómo le digo al niño cómo me refiero, y escuché que dijo especial. Pues debería de ser, porque suena bonito, y la mamá o el papá no se va a referir peyorativamente a su hijo. Y empezamos a repetir
algo que es una conversación de un padre o una madre con ellos mismos. Okay. Entonces, el concepto de especial es algo, es una conversación de sus padres Perfecto. con ellos. ¿De qué? De darse una respuesta a todo el rechazo. Entonces, ese rechazo que todavía existe, latente, así como tenemos logro por un lado, tenemos ese rechazo por otro, va creando que también sigamos pensando en respuestas y necesidades, a necesidades puntuales. Y yo introducía diciendo el tema de cómo hemos avanzado en el marco legal. ¿Por qué? Porque era un error antes que queríamos para todo una ley, para todo una ley, para todo una ley. Exactamente, vamos a Y encajarla ese hecho en de esas querer leyes todo especiales. siempre una ley, todavía hay necesidades que no encontramos respuestas, que todavía están a nivel de conciencia, que todavía estamos a nivel de poder discutir un poco más cómo se refleja eso. Todo el tema de salud, por ejemplo, para entender algo significativo. Pensemos el aporte que han hecho los CAI. Los CAI. Señores, decir que es un gran logro que hoy dispongamos de un diagnóstico, que las familias puedan decir, yo sé la condición que tiene mi hijo. Sí, sí, sí. Es decir, que eso sea un logro significativo, porque pueden causar toda la atención que un padre pueda dar correctamente. Que el Estado puede causar eso. Veamos el nivel de atraso que teníamos, veamos cuánto hemos pasado. Entonces, ese tema, todavía de que podemos pasar a eso, todavía nos deja una gran apertura de cosas que no tenemos respuesta, de qué podemos brindarle. Y ellos dicen, pues hay un vacío, ya sé lo que tiene, pero ahora me cuesta un mundo poder dar respuesta a eso. Y ninguna aseguradora, ni sistema de seguridad me quiere dar respuesta. Yo tengo que buscar cómo forzar a eso. Perfecto. ¿Y para eso son las leyes? Y por eso queremos hacer leyes. No ¿Pero tenemos es el tema de la correcto o no ley. es correcto? No, no sería correcto. Okay. Al final tenemos una gran sombrilla para eso. Empezamos a hacer especificaciones de cada cosa y vamos a abrir demasiada sombrilla enorme. A mí en particular me preocupa. Porque entonces vamos a tener que ver el braille. Ya no solamente sería la lengua de señas. Tenemos que empezar, si vamos a comunicación tenemos que ver el braille. Si vamos de atención, entonces tendremos que ver la atención de los físico-motores, la atención de la condición intelectual, la atención de la psicosocial. Tendríamos que ver cada una. Eso, desagregada. Cuando hay una sombrilla que dice que tiene derecho a la salud. Y ya lo que tenemos que ir a condiciones técnicas, a mesas de trabajo, a normativas de los consejos de salud, a discutir la inclusión de algo que ya está contemplado. Esa carencia. Y que se aplique como debe ser la ley. Y además el marco actual todavía permite reglamentaciones. Exacto. Es decir, que tú no tienes que ir al Congreso, tú dices, pero ¿cuáles son los reglamentos que podemos seguir construyendo para estos derechos? ¿Cuál sería el inconveniente de tener tantas leyes? Una ley para los niños con autismo, una ley para... Esa cultura de resolverlo todo a través de una ley, recuérdate que incluso a veces estamos pagando consecuencias de eso. O sea, tu preocupación muy válida, Altagracia, porque se dio una moda y parece que se sigue dando y se hizo en contraparte y ya yo lo quiero hacer aquí. Y en vez de estudiar a profundidad todos los derechos que ya se han conquistado, yo soy muy especial y único, un grupo cerrado y lo quiero para mí. Es como, es un riesgo. Y lo está empujando la clase media, justamente. Te dije que esta visibilización iba a traer también estos problemas, porque tanto este concepto donde más se usa los especiales en la clase media, tú no vas a encontrar el inválido y la cosa, eso no. Pero entonces especial. Y esto de irse entonces a construir su propia respuesta y no conectar con esta historia de construcción que se ha venido dando, saber que tienen una convención internacional que tienen válida, jerárquica ya, porque el país la ratificó, está incluido en la Constitución, hay una ley orgánica, luego hay un reglamento, luego ya hay a nivel de Indocal, por ejemplo, para el caso de accesibilidad, tenemos normas. Es decir, lo primero es recoger toda esa normativa nacional y decir qué le falta. Pero además, lo que más le falta a esa normativa es desarrollar la cultura de ella para que la gente pueda gerenciar todos los derechos que se han conquistado. Entonces, es válida tu preocupación. Me parece que hay que ponerle mucha atención a esto. Unificar, ¿verdad? Todo esto que ya lo tenemos para ejemplificar, aquí. Esa norma, hoy tenemos dos normas sobre el tema de parte de construcción. Hay una que es del 97, para que tengamos una idea. Es decir, todavía no teníamos una ley y ya teníamos una normativa sobre construcción. 007. Pero al final la aplicación sigue estando ahí. El tiempo se nos acaba, Tati. Antes de que tú despidas, yo quiero aprovechar este momentito que debía hacerlo al principio para agradecer a la Asociación de Locutores de la provincia de Duarte y al Colegio Dominicano de Periodistas, filial Duarte, porque esta semana tuve el privilegio, ellos me invitaron
a dictar una conferencia magistral allá. Muchas personas se reunieron a escuchar mi experiencia y coberturas de salud. Y además de eso me dieron un reconocimiento que lo recibí con mucha humildad y muy alegre por mis aportes, dicen ellos, a la cobertura de salud y a cambios en la sociedad. Y la verdad que yo lo valoro muchísimo. Yo les decía, bueno, yo nací en Salcedo, soy de Conuco, Salcedo, pero aquí en San Francisco de Macorís di mis primeros pasos como periodista, porque todavía sin haber dado mi primera redacción, Pedro Fernández, ya fallecido, abrió las puertas de una emisora y ahí empezamos nosotros el ejercicio. Como franco macorizana, yo pido excusa porque la que debió decir eso fui yo, pero me turbé. Como franco macorizana me uno a ese reconocimiento. Dori es una estrella como profesional de la comunicación y ella se merece eso y más. Señores, muchas gracias a ustedes. A ustedes. La verdad que las puertas de este programa están abiertas para gente con tanta capacidad y tanta sensibilidad. Gracias, Magino, y gracias, Federico. A ustedes nos vemos la próxima semana a la misma hora por aquí por Teleradio América.